Muy buenas tardes, yo soy Karina Bueno y bueno, en principio agradecer al Centro Cultural de España en Lima y bueno, me encanta ese trabajo, este proceso de exposición que están haciendo de varias temáticas y en este caso de las voces familiares, un jardín, un dron, ajedrez y una canción, ¿no? Vi el video, fue súper impactante, ¿no? Y bueno, estoy muy gustosa de participar en este conversatorio que se llama Ejercicios de Resistencia ante la Violencia de Género, para lo cual me han pedido efectivamente a través de varias preguntas contar un poco de mi experiencia que atraviesa lo personal y también lo colectivo, ¿no? Pero también pensar en eso de cómo es que la experiencia está presente en, en aquellos procesos mucho más grandes de la sociedad, ¿no? Cómo es que te atraviesa esa situación y a partir de ello puedes vincularte con muchas compañeras, con trabajos, con, no sé, ¿no? Temáticas, etcétera, que te hacen reflexionar tu propia experiencia, transformarla como tú, pero también como sociedad, ¿no? En ese sentido, para mí es muy importante revivir un poco de mi niñez y voy a hablar de mi experiencia, ¿no? En la niñez he vivido junto a mi madre y a mi abuela en Huanipaca, que por allá por los 80, 85 estaba en plena violencia política y llegaban de tiempo en tiempo ya sea los grupos subversivos del terrorismo, Sendero Luminoso, o ya sean los militares, ¿no? Yo recuerdo algunos pasajes entre muy fuertes, entre muy suaves, aquellos en que encontrábamos muertos y mi abuela era la que tenía que ir a recoger los cuerpos porque allá no habían, las autoridades se habían desplazado, entonces lo tenían que hacer los vecinos, las vecinas, y en algún momento le tocó hacerlo a mi abuela y yo iba con la abuela, ¿no? Recuerdo otro pasaje, por ejemplo, en el que en la Plaza de Armas nos reunieron a toda la población, incluidos niños y niñas, y a los niños nos sentaron adelante junto con los grupos subversivos. Y bueno, nosotros no teníamos ningún miedo de estar sentados ahí porque no sabíamos lo que significaba en realidad, ¿no? Inclusive nos mostraban sus granadas, sus herramientas, sus, sus armas y todo eso, ¿no? Y nosotros no temíamos absolutamente nada hasta que momentos después mataron a una persona y supimos lo que realmente significaba la presencia de esos grupos en nuestro distrito, ¿no? Entonces, así, o sea, la violencia política que yo vi significó el arrasamiento de nuestros medios de vida en el distrito, nos bajaron la electricidad, quemaron el municipio, desplazaron a mucha gente trabajadora a lugares que no conocemos y muchos de ellos ya no regresaron. También mataron a mucha gente, desaparecieron, los enfilaron. Y bueno, en mi experiencia personal también persiguieron a mi madre y quebraron la salud mental de mi abuela, ¿no? Después de esa época mi abuela ya no fue la misma, eh, pero convivimos con ella a pesar de todo, ¿no? También puedo recordar un poco algunos rezagos de la hacienda ya, ¿no? O sea, había hacendados, Tambobamba, Sillabamba, y me imagino que la reforma agraria habrá tardado todavía, y recuerdo que mi abuela todavía trabajaba en estas haciendas, criando pavos, patos, regando árboles frutales, en fin, pero me contaba de que trabajaba para los poderosos, para los gamonales de esa zona, ¿no? Los mandamás de esa zona, inclusive los apellidos todavía se han ido manteniendo con ese estatus de hacendado, no tal apellido o cual apellido, ¿no? Entonces sí había una relación muy clara de que habían actores de poder en nuestro distrito. Con el tiempo, en algún momento desapareció la hacienda, fue tomada por completo por los comuneros, inclusive mi abuela mereció una pequeña parcela en esta hacienda de Sijlabamba que hasta ahorita todavía mantenemos, ¿no? Al mismo tiempo, desde muy pequeña, conocí de muy cerca el problema, el problema de la violencia contra las mujeres, ¿no? He visto hechos brutales contra muchas mujeres. En esa época no contra mi mamá porque no tenía pareja, tampoco mi abuela tenía pareja, éramos tres mujeres viviendo en una casa, pero sí vi de las vecinas, de las amigas de mi mamá, ¿no?
Inclusive hay algunas historias que marcan esa zona, como por ejemplo la que aconteció en 1953 sobre Delfina Duque, que era hija de un hacendado de Tambobamba, que murió en circunstancias de tortura y posible feminicidio, ¿no? Algunos dicen que eran porque la chica se había enamorado de alguien que no era de su clase, y para privarla de ese amor la encerraron y ahí murió o la asesinaron dentro de su encierro. Otros dicen que su propio hermano se enamoró de ella y como ella no accedía a ser poseída, se podría decir, por su hermano, fue arrastrada con un caballo y asesinada de esa manera. Esa muerte, por ejemplo, ese feminicidio quedó impune. Con el tiempo ella fue reconocida como mártir, pero a través de la figura católica de santa, ¿no? Sus restos aún están en un cementerio aquí en Abancay y le llevan flores, ¿no? Por haber pasado esa historia tan cruel. Pero a lo que iba es de que nuestra historia de las mujeres está marcada por este tipo de vivencias como Delfina, y por supuesto yo vi muchas delfinas en mi vida, lo seguimos viendo, ¿no? Bueno, estudié hasta los inicios de la secundaria allá en Huanipaca, en el Colegio José María Arguedas, porque en honor a la visita de este personaje ilustre al distrito y algunas historias que también se cuentan por allá, ¿no? Pero que es muy reconocido. Luego estuve por Cusco, por Lima. En la ciudad conocí de una forma mucho más cruda todavía la forma en que se perpetúa en nuestros cuerpos y sobre todo en nuestros recuerdos, el machismo, el racismo, ¿no? En ese momento fui una adolescente, fui una mujer serrana, chola, que no logré encajar en estos mundos caóticos de las ciudades. Así es que volví a mi natal territorio, Huanipaca, volví a la calma de la lluvia, ¿no? De la neblina, del cerro Sicucu, donde estuvo sentado varias veces José María Arguedas, volví al amor de mi madre, obviamente con muchas heridas, traía muchas heridas de ese largo viaje que yo había hecho, ¿no? Actualmente habito una región cuya historia se ve definida por las marcas de esto que me ha atravesado a mí, que yo he vivenciado, que he visto también, ¿no? Las marcas de muchas desigualdades, de dominaciones históricas, el gamonalismo que se apropió de las tierras campesinas, ¿no? La violencia política que desplazó, asesinó, desapareció, violó a muchas personas, y principalmente a mujeres de comunidades campesinas, ¿no? Conocí toda la vida la violencia machista contra las mujeres, que además en la actualidad coloca a nuestra región Apurímac en el primer lugar a nivel nacional, con cifras que iban desde en el 2015 un 85% a la actualidad de un 72% de mujeres que sufren violencia. La mayoría de las mujeres atravesamos por procesos de violencia machista en esta región, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres, es decir, no podemos vivir libres de violencia. Y eso como muestra, pues, de varias otras brechas de género, económicas, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, esta historia de despojo, de desigualdad, además tiene todavía un proceso de continuidad no terminado, y tiene otras formas, otras manifestaciones, ¿no? Actualmente la presencia de la actividad minera extractiva, como las Bambas, Sauder y un montón de actores empresariales grandes, son el nuevo rostro del control de nuestros territorios, de nuestras economías, de las políticas, ¿no? De las políticas y los políticos. Y dentro de esto, pues, son las comunidades las que se ven desprovistas de poder para enfrentarlos, ¿no? Y dentro de las comunidades, más aún, las mujeres se ven doblemente vulneradas en sus derechos, ¿no? Ello bajo los paradigmas de un bienestar, bienestar económico, al reflejo de la luz del PBI, ¿no? El crecimiento económico, pero un crecimiento económico a costa de todo, a costa de la desestructuración cultural de los pueblos originarios, de la fractura de las redes organizativas, que sucede mucho, sobre todo en territorios en conflicto, en disputa, de la depredación ecológica, del desequilibrio de todos los sistemas de vida complejo y de los derechos
de las comunidades, principalmente de las mujeres, ¿no? Entonces, este es como que un contexto que yo siento que estamos viviendo y que compartimos tal vez desde muchas miradas, ¿no? Desde el 2007 aproximadamente trabajo yo con ONGs. He empezado con el Grupo Voluntariado Civil, con CDH, ahora estoy con APRODE, pero desde esa fecha también he acompañado procesos organizativos, principalmente de mujeres, de otros grupos también, pero mi compromiso siempre ha sido acompañar mujeres, ¿no? Recuerdo que empezamos con algunas dirigentes de la Federación Unificada de Mujeres de Grau, que es una provincia de Apurímac, para reimpulsar un proceso organizativo que había decaído en la época de la violencia política y que sus dirigentes habían regresado, ¿no? Entonces, las mujeres rápidamente se contagiaron de la idea de hacerle frente a todo aquello que siempre las había afectado, ¿no? Las había lastimado, pero de la que no se solía hablar, como por ejemplo la violencia, la sobrecarga del trabajo, el silencio que solían guardar las mujeres en las asambleas comunales, que se sentaban en la parte de atrás y no podían hablar porque era como una norma cultural súper establecida, que las mujeres tenían menos valores, sus ideas, en sus pensamientos, ¿no? Entonces, hacerle frente a eso como que les genera mucho entusiasmo y viajamos a un montón de distritos, recuerdo, y se conformaron las federaciones distritales. Luego de ello vino la federación provincial y luego, hacia el 2010 más o menos, surgió lo que es la Federación Regional de Mujeres de la Región de Apurímac, o la FEMURA. En ese entonces, la principal preocupación de las mujeres en los talleres, en los conversatorios, en los debates, era la lucha, la agenda de lucha contra la violencia, ¿no? Como les contaba, por esta situación de que más de un 80% lo sufren, ¿no? Entonces, otra preocupación que tenían también era que había muy pocas autoridades mujeres, decían ellas, ¿no? O sea, la mayoría siempre han sido varones, los alcaldes, el presidente regional, los regidores, pero no hay participación de las mujeres. Entonces, también ha sido otra agenda fuertemente establecida en ese momento, ¿no? Con la federación, con las federaciones de mujeres, en ese momento mi rol ha sido un proceso de acompañamiento, de asesoramiento, de caminar juntas, de crear juntas, ¿no? Desde el trabajo que yo hacía en las ONGs. Sin embargo, creo que no era suficiente solamente estar como que desde afuera. Más adelante, ya en el 2016, como que me animé a activar de forma más directa en espacios organizativos, ¿no? Sentirme parte dentro de las mismas organizaciones. Entonces es así que activé dentro del colectivo Todas las Sangres, que ya estaba conformada y que venían trabajando en torno a la movilización cultural para repensar las sociedades actuales y soñar con otros tipos de sociedad que sean mucho más inclusivas, mucho más igualitarias, ¿no? Y con lo cual me sentía plenamente identificada, ¿no? Con mejores mundos. Entonces, en ese mismo año, ya dentro del mismo colectivo Todas las Sangres, que tiene hasta ahorita muchas acciones súper interesantes, me encontré con otras compañeras de las que aprendí un montón y nos nutrimos juntas, ¿no? Nos nutrimos sobre todo en este espíritu de qué es la libertad, por dónde entender la libertad, los derechos, qué es que las mujeres seamos personas humanas plenas, ¿no? En esas reflexiones confluimos en lo que es el feminismo y decidimos fundar la colectiva feminista Guaira Warmicuna de Abancay. Obviamente teniendo muy presente a nuestras ancestras, principalmente a Micaela Bastidas y toda su lucha y la presencia tan fuerte que tiene en el imaginario de lucha, en el imaginario cultural en nuestra región de Apurímac, ¿no? Pero también teniendo en cuenta a muchas otras mujeres luchadoras que quizá ni conocemos su nombre, u otras las conocemos y todavía están
están en plena lucha, ¿no? Como las defensoras de derechos, podría nombrar a la compañera Virginia Pinares en Cochabamba, que ha dirigido varios procesos de lucha, de reclamo, de reivindicación de los derechos de las comunidades campesinas frente a la vulneración o la falta de cumplimiento de los compromisos de la minera Las Bambas. Inclusive en el 2016 reclamaron porque habían cambiado algunas cosas dentro de las estructuras del proyecto y no consultaron con la población. Y pues Virginia Pinares ahí, o sea, estuvo adelante, estuvo dándole batalla a esta gran empresa minera, ¿no? Se ocasionó el conflicto, estuvimos muy cerca siguiendo todo lo que sucedió, resultó en muertes, resultó en muchos heridos, en fin, ¿no? que quedaron impunes hasta la fecha. Y nosotros desde Abancay estuvimos haciendo como que algunos plantones de solidaridad, tratando de visibilizar en los medios lo que estaba aconteciendo en Cochabamba, ¿no? Eso por el lado más de mujeres en Apurímac, pero también siempre nos hemos sentido identificadas con Máxima Acuña de Cajamarca, ¿no? Pese a que la distancia es bastante, pero su lucha por conservar ese territorio ancestral que le pertenecía, que además lo quería para mantener la vida en esa zona y no permitir que la minera Yanacocha acabe con ella, para nosotras ha sido súper potente, ¿no? Entonces, en Abancay y en Apurímac, Máxima Acuña nos ha movilizado también, ¿no? Entonces, tratamos de tener en cuenta también la lucha de otras mujeres, ¿no? Con la Guaira Guarmicuna, hemos planteado la necesidad de trastocar el sistema patriarcal, colonial y capitalista. Esto desde el movimiento social organizado en las calles, pero también a partir de las transformaciones de la cultura, ¿no? Esto para lograr una sociedad donde se pueda ejercer derechos plenamente, sobre todo libertades, ya sea como mujeres, pero también como pueblos originarios, en directa conexión con los derechos de la Pachamama y de toda forma de vida en el planeta o también en el universo, ¿no? Como experiencia contarles que por allá por el 2016, recuerdo que ya veníamos haciendo, juntamente con el colectivo Todas las Sangres y la Guaira Guarmicuna, veníamos haciendo lo que son los plantones en la puerta del Poder Judicial para que liberen dirigentes criminalizados en Las Bambas, ¿no? También hicimos algunas acciones de incidencia para la creación de normativas regionales y locales, que se logró con el tiempo. Con la Federación de Mujeres también se hizo algunas acciones de incidencia para que creen un proyecto de casas, hogares, refugio para mujeres víctimas de violencia en situación de emergencia, que no podían volver a sus casas porque sus agresores estaban ahí y sus vidas corrían riesgo. Eso de las casas refugio sigue todavía pendiente hasta la fecha. Lamentablemente las autoridades han asumido un montón de compromisos, contratado gente para el proyecto y tal y cual, pero no lo concretaron, ¿no? No hubo la suficiente voluntad política para que eso sea real, ¿no? Recuerdo también que hicimos la performance 2047, que lo propusieron las compañeras de Demos en Lima, pero que también lo recogimos en la región de Apurímac como reclamo de justicia por las mujeres esterilizadas contra su voluntad, ¿no? Esto en el marco de las marchas de No a Keiko, pero también porque sabíamos que nuestra región había sido azotada por la violencia sexual contra las mujeres y también de este tipo, aunque no hay aún suficientes datos que en la región al menos que hablen, o tampoco no hay una organización que hable sobre este tema, pero sí sabemos que nuestras mujeres han sido afectadas por este problema, ¿no? Participamos en la marcha Ni Una Menos Recuerdo, ha sido una de las marchas más grandes en la ciudad de Abancay, muchísimas cuadras. Primero había acontecido una marcha Ni Una Menos en Argentina, recordamos, luego lo vimos en Lima, y luego como que esa onda de que a nivel nacional hay que organizarnos
contra la violencia, había salido lo de Arlet, que nos generó muchísima indignación, y salimos, ¿no? Fue súper potente esa marcha, creo que una de las más grandes, por lo menos en la temática de lucha contra la violencia aquí en la región de Apurímac y en otras ciudades, también en Andahuaylas, en Antabamba, en Cochabamba, varias ciudades que salieron en el Ni Una Menos, ¿no? Participamos en algunas acciones de los paros del 8 de marzo, paro internacional de mujeres, donde hemos conversado sobre todo con las compañeras de los mercados para motivarlas, ¿no? Compañeras, sería genial parar por unas horas para que se valore nuestro trabajo. Y bueno, muchas mujeres nos decían, sí, yo puedo, pero no sé, ¿no? O sea, de todas maneras, era como que yo tengo responsabilidad y mi responsabilidad es prioritaria. No participaron muchas mujeres por eso. Lo entendimos de que el contexto no era para ese tipo de procesos, ¿no? Que era muy distinto y luego ya no lo hicimos, ¿no? Y bueno, así muchas actividades con las compañeras de diferentes organizaciones, ¿no? Luego estaba la pregunta un poco de cómo estos procesos, esta experiencia, esta performance tuvo efecto en algunos comportamientos, y yo podría como que considero que he sido parte de una década, desde el 2010 hasta la fecha aproximadamente, de una década donde los derechos de las mujeres han llegado mucho más lejos, ¿no? Territorialmente y políticamente hablando. Por supuesto, cientos de mujeres apurimeñas se han conmovido ante la cercana posibilidad de ser consideradas personas iguales en derechos, e incluso han experimentado esta necesidad y la legitimidad de indignarse y alzar la voz, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era niña, yo veía que la única posibilidad que teníamos las mujeres era la de sentir nuestras propias culpas e intentar enmendarlos para calmar la ira de nuestros maridos, ¿no? No había la posibilidad de reclamo, de movilización, de organización. Creo que en esta década sí, existió esa posibilidad, y eso es muy importante, ¿no? Pareciera tan básico este concepto tan subjetivo, ¿no? De ver esta posibilidad con amor, con esperanza, pero creo que desde mi punto de vista es fundamental para las decisiones de las mujeres, de empoderarse cada vez más, obviamente con distintos procesos, en distintos contextos y formas organizativas. Y creo que eso es claramente un avance, ¿no? Que estamos construyendo las mujeres. Podemos afirmar entonces que como producto de estas experiencias desde adentro, desde lo que nos sucede y lo que sucede en la región también, en conexión e inspiración con las experiencias que vienen desde afuera, ¿no? Es decir, las mujeres movilizadas en todas partes del país, además en Latinoamérica. Hoy el tema de la vida libre de violencia es una agenda potente y en avance, ¿no? Pese a las reacciones represivas que ha tenido el patriarcado, la cantidad de muertas, asesinadas que hemos visto, desaparecidas que hemos visto en este contexto del COVID, que lo vemos todos los días, ¿no? La cantidad de mujeres que siguen siendo violentadas, la cantidad de niñas que son abusadas sexualmente, que son lamentables. Pero a pesar de todo eso, esta agenda de lucha contra la violencia es potente, es grande y no va a retroceder, ¿no? Así como tampoco va a retroceder el derecho a decidir y la ola verde que va llegando de poco en poco a nivel de Latinoamérica. También es importante reconocer que más mujeres ahora están tomando decisiones en varios espacios, ¿no? No solamente estatales, de gobierno, sino también en espacios sociales, laborales y demás, ¿no? Y también creo que podemos afirmar de que el feminismo está revolucionando el mundo, ¿no? Hasta que caiga el patriarcado. ¿Cuáles fueron las respuestas de las personas? Si identifiqué respuestas distintas en grupos reconocibles, ¿no? Podría decir de que muchas mujeres se van a explorar experiencias organizativas de liderazgo, sobre todo si se refiere a trabajar para acabar con la violencia.
Sin embargo, muchas otras, principalmente ligados a grupos de iglesias, tienen reacciones contrarias, ¿no? Yo diría de miedo o de rechazo a los cambios que se propone a nivel de las relaciones de poder entre hombres y mujeres o a nivel de mayores libertades para las mujeres, ¿no? Y este rechazo se ha dirigido principalmente al movimiento feminista. Por lo menos aquí en Abancay lo hemos sentido muy fuerte, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Y por supuesto el machismo está mucho más encarnado en los hombres porque les provee de un conjunto de privilegios desde que han nacido, ¿no? Y los hombres pues están al frente de las iglesias, están al frente de las instituciones estatales, de los gremios, de las universidades, de las mismas comunidades campesinas, etcétera. Y este sector sigue mostrando resistencia a los avances de nuestros derechos desde una visión patriarcal y desde una visión de que ven amenazadas sus privilegios, ¿no? Quizá por ello podemos explicar que muchas normativas, muchas políticas públicas aprobadas en la región de Apurímac, súper interesante, no han tenido ni implementación, ni presupuesto, ni evaluación, ni absolutamente, no, bueno, por no decir nada, no ha habido mucho en favor de los derechos de las mujeres de forma concreta, ¿no? Por este sistema de que todavía la mayoría de la institucionalidad de nuestras sociedades está liderada por hombres bajo la visión patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría medir esto? ¿Qué herramientas se usa para medir estos cambios de conducta, ¿no? Técnicamente, creo que podemos hablar de muchas herramientas que nos permiten medir comportamientos, desde encuestas sobre la tolerancia hacia la violencia, que entendemos, estas encuestas, por ejemplo, han sido realizadas por el Ministerio de la Mujer a través de los centros de emergencia mujer, y la tolerancia hacia la violencia, si bien es aún alta, sin embargo, viene disminuyendo, ¿no? También los índices de violencia, antes aparecía en la región de Apurímac el 85%, hacia el 2015, que ha sido un pico máximo, de acuerdo a los datos estadísticos del ENDES anual. Ahora al 2019, el anteaño pasado, estaba en un 72%, ha bajado por lo menos un 12%, 12 puntos porcentuales aproximadamente, ¿no? Entonces, eso ya nos va diciendo de que algunas cosas sí están cambiando, ¿no? Pero también creo que es muy importante las percepciones de los cambios que experimentamos las mujeres de distintas generaciones, ¿no? Estos nos describen los avances o los retrocesos en la cultura de la violencia e inclusive en la cultura de ejercicio de nuestros derechos, en la cultura de denuncia, etcétera, ¿no? Y en ese sentido podemos afirmar de que pese a que vivimos aún contextos muy duros contra las mujeres, contra la vida de las mujeres, sí se están aconteciendo algunos cambios fundamentales, ¿no? Sobre todo a nivel cultural. Y frente a la pregunta, ¿cuáles son tus metas y sueños a largo plazo? En principio me gustaría estar siempre vinculada y activando en el movimiento feminista, donde todas juntas, diversas, podamos construir feminismos mucho más coherentes, creo que todavía nos falta, fuertes, feminismos también cuidadores, cuidadoras de las unas a las otras, transformadoras de sociedades autodeterminadas por los pueblos, desde las perspectivas del buen vivir o los buenos vivires, ¿no? En plena libertad y convivencia respetuosa entre los seres que habitamos los territorios del mundo, ¿no? Y desde mi punto de vista más personal, me gustaría seguir escribiendo y compartir poesía feminista en algún momento, escribir sobre las mujeres de los pueblos. También me gustaría seguir estudiando desde la academia sobre temas de cuidados y economía feminista. Con el tiempo me gustaría forjar un espacio comunal de vida alternativa en comunión con la Pachamama y de producción autónoma de alimentos, es decir, de agricultura. Y eso en general, ¿no?
También hay una pregunta acerca de los aliados, los aliades. ¿A qué aliados o aliades recurrirías para que tu activismo tenga más repercusión? Creo que las principales alianzas que encuentro son de las redes de colectivos feministas diversos en la región, a nivel macro regional y en el mundo. También algunas ONGs feministas y de derechos humanos, movimientos ecologistas, animalistas, artistas contrahegemónicos, mujeres defensoras de derechos en los territorios, etc., ¿no? ¿En qué espacios, a qué espacios me gustaría o me interesa acceder? Hemos estado accediendo al espacio de las respondonas, espacios de maternidades feministas, círculos de estudios de coloniales como Eco-Razonar con la compañera Mardaza, a encuentros de mujeres del Abya Yala, a espacios de mujeres sanadoras o círculos de sanación, a espacios de bioconstrucción, agroecología, agricultura urbana, cine decolonial y feminista, economías ecológicas y economías feministas y de cuidados. Ese tipo de espacio creo que es bastante importante para seguir nutriendo los activismos feministas que están surgiendo o están emergiendo en todos los territorios, ¿no? Y respecto de cómo dialogar con los grupos, cómo dialogar con otras personas, otros grupos que no están de acuerdo con lo que planteamos para que cambie de posición. Creo más bien que solo podemos trabajar para inspirar nuevos tiempos, derechos y paradigmas de vida, ¿no? Quienes ya tienen una posición contraria, conservadora, la va a mantener, la va a pelear, la va a luchar por cuidar su posición. Ya están ahí, ¿no? Creo que ahí no hay mucho que hacer, pero es importante seguir inspirando para generar estos imaginarios de que hay opciones mucho más amplias para autodefinirse como personas, como mujeres, o en sus orientaciones, en su orientación sexual, o en la vida misma, ¿no? ¿Qué tipo de vida o qué tipo de mundo aspiro a tener? A visualizar la pluralidad con la que podemos ser felices en estos tiempos y más allá. Y esto seguro ocasionará transformaciones culturales por su propia fuerza, ¿no? Con el tiempo y paulatinamente, ¿no? Me piden también que pueda como que dar a conocer alguna caja de herramientas, estrategias de resistencia. Podría como que recomendar lo que a mí en mi experiencia personal me ayudó un montón, ¿no? Leí, por ejemplo, este libro de Hacia la pedagogía feminista de Claudia Corol, una argentina, que me ayudó muchísimo a definirme sobre todo perderle el miedo al feminismo, ¿no? Por esta forma tan popular de abordar esta experiencia feminista. También leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que ha sido súper fuerte, pero súper interesante también. Leí a Todas las sangres de José María Arguedas, que es un apurimeño y que habla muchísimo de la cultura de vida indígena, de la fuerza que tienen las personas andinas, del espíritu tan conmovedor que tiene para relacionarse con la naturaleza, como si se tratara de otras personas con derechos. Es muy hermosa esta obra de José María Arguedas, ¿no? También leí un librito de medicina tradicional de las compañeras de Femocarina sobre el uso de plantas medicinales. Creo que podría como que recomendar estas herramientas, estos escritos de otras mujeres para seguir fortaleciendo nuestros activismos y nuestras resistencias y luchas contra la violencia, ¿no? Y finalmente hay una última pregunta sobre los procesos educativos.
donde el internet es una opción, me imagino, sobre todo en este tiempo, los celulares, etcétera, pero hay gente que no accede a ellos. Entonces, ¿cuáles otras opciones tenemos? Yo diría que es importante que hagamos educación comunitaria con una pedagogía popular directamente en las comunidades campesinas y conjuntamente que nuestras compañeras, nuestras compañeras lideresas, agricultoras, artesanas, etcétera, que están trabajando en estos territorios y hay mucho conocimiento por construir juntas, ¿no? Y también mucho por hacer juntas para transformar todas estas relaciones de poder que se cruzan, que se intersectan y que están muy presentes en nuestra experiencia de vida, en nuestros cuerpos, en nuestros recuerdos, y están muy presentes en nuestras relaciones a todo nivel y sobre todo relaciones entre hombres y mujeres, relaciones de clase, de raza, que no nos permiten ser feliz como sociedad, y es importante que sigamos intentando con esperanza tratar de construir otro mundo que sea mucho más justo, mucho más igualitario, inclusivo, y un mundo que contemple también las otras formas de vida como iguales a las nuestras. Bien, entonces esto es lo que yo puedo compartir en este tiempo. Creo que me he explayado bastante. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero hasta aquí puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karina. Muchas gracias. En verdad, ha sido un testimonio muy poderoso y a mí me hace sentir con mucha esperanza. Me ha dado mucha esperanza escucharte. Muchísimas gracias. Lo que has planteado, las herramientas que has compartido, los textos, en verdad nos estás dejando empoderades y es un aporte en verdad bien importante, además de tu testimonio de experiencias personales. Eh, ha sido en verdad muy esperanzador para mí el haberte escuchado. Muchas gracias, Karina. Ahora nos va a acompañar, gracias a ti, ahora nos va a acompañar Rosemary. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias al Centro Cultural de España en Lima, a las compañeras que organizan hoy este importante conversatorio. Gracias a Elena Tejeda por el potente video del cual habló al inicio y al cual invitamos que puedan verlo en esta exposición virtual que es elaborado, que contiene varios temas, y uno de esos, de hecho, es el tema de la violencia de género, y es un tema el cual que también nos convoca a nosotras de regiones, diría yo, que no necesariamente estamos en Lima. Creo que lo potente de este conversatorio tiene que ver con escuchar a Karina, a quien nos conocemos además de años, y nos conocimos justamente bregando a nivel nacional e internacional. Y me parece potente en el sentido de que, digamos, se da un espacio para poder escuchar esas otras voces, ¿no? Esas otras experiencias y miradas de construcción feminista desde lo indígena, lo barrial, lo popular, que a veces únicamente se cree por esta idea centralista de nuestro país, solo se concentra en Lima, y es falso, ¿no? Hay todo un avance importante de luchas que venimos dando desde Cusco, Apurímac, Ayacucho y seguramente otras regiones. Yo preparé un PPT que un poco narra la experiencia nuestra como colectiva y que ha venido, digamos, luchando a favor de diversos derechos de las mujeres a nivel, en esta última década al menos. Y claro, yo también soy fundadora del colectivo Género Rebelde, que es un colectivo del cual van a conocer ahora que yo les vaya contando nuestra historia, y un poco a modo de responder estas preguntas que Elena nos ha ido planteando para sumergirnos en este conversatorio.
Claro, y les hablo del Cusco, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el Cusco, las personas que nos están viendo en el Facebook, seguramente de todo el país o del extranjero, piensan en un Cusco de muchos centros históricos, en un Cusco con una potencia histórica que se jacta de mostrar al mundo un Machu Picchu, Sacsayhuamán, su plaza, hermosa plaza de armas. Pero por mucho tiempo la gente del Cusco, las cusqueñas en particular, les cusqueñes, tenemos una mirada o fuimos formando una mirada distinta de nuestra región a partir de nuestras propias vivencias, que en particular a las mujeres, a mí en particular, si quiero conectar mi historia personal con lo que voy a hablar más adelante, siempre nos ha interpelado que es estas violencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra existencia como mujeres o como disidencias y diversidades, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en que nos fuimos cuestionando que el Cusco, esta mirada ya casi de admiración que se le tenía a nuestra región, ocultaba al mismo tiempo otras realidades y una en especial que nos laceraba de tal forma y que muy pocos y muy pocas se animaban a hablar, que era el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces empezábamos a ver ya no a ese riquísimo patrimonio cultural del cual nos caracterizamos, sino además empezábamos a ver también cifras acumuladas durante años. Estas cifras que yo muestro son de los 10 últimos años en nuestra región, de mujeres que han sido víctimas de violencia, ya sea física, económica, sexual, sobre todo sexual o patrimonial, ¿no? Recordar que Cusco es la tercera región a nivel nacional con los más altos índices de violencia física y además la violencia sexual, que tiene que ver en muchos casos con niñas menores de edad agredidas sexualmente por un entorno muy familiar, del cual Elena también nos hablaba al inicio, y que en esta época de pandemia se ha recrudecido de tal forma que nuestros activismos también tuvieron que replantearse una nueva forma de apoyo a esas víctimas, porque por mucho tiempo las calles sirvieron como, digamos, el escenario común de encuentro para salir a protestar, pero la pandemia, como a todo mundo seguramente, nos terminó descolocando y no solo ver las cifras semejantes que ya veníamos acumulando, sino las que se daban ahora, y además reinventarnos en esta idea de nueva normalidad. Entonces este Cusco es esto también, este Cusco es tener una provincia de la convención, porque el Cusco también es selva, tenemos casi la mitad del Cusco en un territorio selvático, y en la convención es uno de los lugares, por ejemplo, con los más altos índices de violencia ya a nivel región, si queremos verlo más territorialmente. Entonces, tenemos de pronto una mirada distinta y algo que ha venido impulsando a que muchas mujeres a lo largo de estos últimos años venga organizándose de forma independiente para darle una respuesta a estas violencias. Entonces, yo acá hice una línea del tiempo de lo que fue la lucha feminista, digamos que es unas primeras indagaciones de cómo se construye acá los colectivos feministas que existen, o la idea de feminismo o de activismo feminista como tal. Entonces hay pequeñas pinceladas como que en 1996 se forma la Red contra la Violencia de Género, el 2001 se activa la Mesa Regional de Lucha contra la Violencia, todo esto dentro del marco del institucional, peleando, por ejemplo, para que el gobierno regional del Cusco tenga políticas públicas específicas para las mujeres, que era algo que, si ustedes se dan cuenta, hasta el 2001 no se tenía y era totalmente escandaloso para una región con los altos índices de violencia, ¿no? El 2004 se empiezan a crear colectivos por los derechos sexuales y reproductivos, el 2006 se crea un primer colectivo feminista en Cusco, el 2008 se constituye un Consejo Regional de la Mujer de la mano del gobierno regional, el 2009 se aprueba el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades, y se empieza a trabajar el 2009 y el 2015 se aprueba. Acá el 2011, no le puse fecha, pero el 2011, hasta el 2011, todo lo que ven para arriba, desde 1996, eran como inicios de querer hacer algo, pero no había una potencia que convocara a las mujeres en las calles, ¿no? Había pequeñas marchas, los 8 de marzo usualmente alguno de estos colectivos u organizaciones organizaban por el 8 de marzo misas, o reuniones, o digamos un pequeño almuerzo para recordar
la lucha de las mujeres, lo cual nos parece importante porque también convocaba, digamos, a que las mujeres recordaran fechas importantes. Sin embargo, la potencia de las calles, las movilizaciones masivas aún no habían sido, digamos, totalmente utilizadas como una forma de presencia ciudadana, ¿no? Entonces, el 2011 la Marcha de las Putas acá en Cusco es muy interesante porque convoca a diversas mujeres, sobre todo universitarias o de la Escuela de Bellas Artes. De hecho ellas lo organizan, acá en la escuela hay una escuela, ahora universidad, la Universidad Diego Quispe-Tito, y ellas lo organizan y digamos empieza a haber una movida mucho más cuestionadora de lo que va pasando en nuestro entorno. El 2012, al año siguiente, justo con esas potencias que se iban armando a nivel regional, se forma una plataforma regional de mujeres que intenta reunir a diversos espacios o a diversas organizaciones que iban activando por los derechos de las mujeres, pero hasta ahí todavía con mucha calma, hasta ahí no muy visibilizadas. Y de pronto, en 2014, hay un grupo de compañeras, de 3 compañeras básicamente, que nos juntamos, 2 de ellas extranjeras, una francesa, Caroline, y la otra costarricense, Josefina, y digamos, a partir de intercambiar nuestras experiencias, una desde Francia, la otra desde Costa Rica, yo un poco teniendo una mirada mucho más del Cusco, empezamos a cuestionar por qué, claro, los colectivos, las colectivas activas, no tenían mucha presencia en nuestra región, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, estas colectivas no dialogaban con colectivas que se iban, feministas, que se iban formando a nivel nacional, ¿no? No había un diálogo, parecíamos una pequeña isla en donde se concentraban las luchas únicamente en Cusco, sin que eso necesariamente signifique un tejido de luchas a nivel nacional. Entonces, nosotras quisimos un poco entrar con esta idea de darle mayor potencia, mayor voz al movimiento feminista que andaba por ahí disperso y, digamos, volverlo un espacio muy potente acá en la región del Cusco, teniendo en cuenta que en esa época, bueno, hasta el día de hoy, éramos una sociedad muy conservadora, con muchos rasgos culturales que hacían que en zonas rurales, por ejemplo, hasta el día de hoy, ciertas conductas patriarcales se naturalicen de tal forma que los derechos de las mujeres no existan, ¿no? No solo en zonas rurales, o en algunas zonas rurales, sino también acá en la ciudad. Entonces, en 2014, este grupo de compañeras creamos Género Rebelde. Este es el logo un poco que nos ha identificado durante muchos años, que es la de una upuca, un poco también para darle valor a todo el bagaje cultural que nos identificaba como cusqueñas, las trencitas de Micaela Bastidas, de nuestras ancestras, aquellas en las cuales también nos inspirábamos para continuar estas luchas por derechos pendientes que creíamos necesario, que creemos necesario conquistar, ¿no? Entonces, este momento a nosotros nos parece importante porque creemos que Género Rebelde marca, digamos, un quiebre dentro del movimiento feminista, porque un poco radicaliza la propuesta acá en la región, incluso de poder salir a hacer las marchas. Más adelante verán, y yo les iré contando cómo es que surgieron muchos cuestionamientos a partir de algunos performances que nosotras teníamos. Pero por otro lado fue, claro, un quiebre importante también, ya que la creación de este colectivo ayudó a la creación de otros más. Por ejemplo, en 2015 se crea el colectivo Sonco Warmi, que es el corazón de mujer. En 2012 surge un colectivo, una colectiva, bueno, este es el 2015 también, surge una colectiva muy, muy, muy importante para la región también, que un poco confronta a nuestro Cusco con ese machismo tan impregnado, que es el colectivo Kashkaniragni, sigo siendo, que es el primer colectivo organizado de lesbianas en Cusco, que es muy activo, que sale a las calles y un poco empata con nuestra propuesta de radicalizar la idea del activismo feminista y lésbico en el Cusco, ¿no? Luego ya se crea el colectivo Cuichiayu y así hasta el día de hoy se siguen creando más colectivos y podríamos decir que la presencia del feminismo en Cusco ya no es solo de un par o de unas cuantas colectivas, sino que hay diversidad para diversas o diferentes opciones de compañeras que quieran militar o activar el movimiento feminista, ¿no? Entonces, Género Rebelde surge así, ahí que estamos las 3 compañeras, y este 2014 nos parece importante porque de pronto íbamos empatando con lo que pasaba a nivel nacional.
A nivel nacional se empezaba a discutir el proyecto de ley Déjala Decidir, que buscaba la despenalización del aborto por casos de violación sexual. Una iniciativa muy importante porque fue tan potente a nivel nacional que logra reunir a diversas colectivas, nos logramos conocer todas, y ahí es donde nosotras asumimos la bandera del aborto como una bandera principal de la lucha, de la agenda feminista en el Cusco, ¿no? Entonces, yo le llamo, bueno, este es un término de Gabriela Wiener, que es la década en que nos sentimos feministas. De hecho, ella considera, y lo consideramos así todas porque lo hemos vivido, que entre el 2010 y el 2020 hubo una explosión de feminismo a nivel mundial, y Cusco, que por ser una zona además turística, cosmopolita, en donde diversas personas se reúnen por el tema del turismo, muchas mujeres feministas, eso nos ayudó mucho porque, claro, la presencia de esta compañera francesa o esta compañera de Costa Rica no era casual, ellas habían venido, digamos, en plan también turista, pero decidieron quedarse un poco para poder, para vivir acá por motivos laborales, pero su estadía acá hizo que se potenciara aún más la idea de construir un movimiento mucho más fuerte, afianzado acá en la región. Y siempre por esta cuestión del turismo nos hemos encontrado con compañeras que llegaban de España, que llegaban de Alemania o de otras partes de Latinoamérica con las que podíamos dialogar y conversar. Y este intercambio de experiencias hizo que el movimiento como tal, no solo Género Rebelde, sino el movimiento como tal, creciera, aprendiera y se reafirmara, ¿no? Entonces yo les contaba que el 2014 fue una época muy especial porque de pronto a nosotras también nos cuestiona la idea de cómo salir a las calles y hacer los performances que íbamos marcando, o sea, cómo nos organizábamos para llamar la atención de la gente y decir que 3.500 mujeres en el Perú abortan diariamente, o que la mayoría de esas mujeres que desean abortar son niñas menores de edad que han sido violadas sexualmente. Entonces hay una pregunta que hacía Elena y que nos decía, ¿no? ¿Cómo puedes medir el impacto de las acciones que han ido realizando? Y uno de los impactos principales era, digamos, la reacción de la gente, ¿no? Nosotras sí sentíamos cuán visceral era el odio hacia lo que hacíamos, por ejemplo, que a algunas les parecía muy fuerte, ¿no? Pintarnos de sangre las piernas, salir con nuestros uniformes escolares a decir que las niñas son las que sufren la mayor cantidad de agresiones sexuales en nuestro país y tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, primero me acuerdo como una anécdota, una amiga que era muy feminista que en Cusco, ella se reivindicaba así mucho mayor ya que nosotras, y ella a la vez que nos vio nos decía, no, me parece muy fuerte lo que hacen, es demasiado para el Cusco. Entonces, recuerdo mucho eso porque esta amiga muy feminista, si a esta amiga muy feminista ya le parecía fuerte, no me quería imaginar qué le parecía a las que no eran feministas, ¿no? Lo que íbamos haciendo. El tetazo, por ejemplo, me acuerdo que fue un escándalo, fue una discusión de medios de comunicación, salimos en periódicos, en la prensa abierta acá, un poco, y el tema del debate no era necesariamente la agresión sexual, sino era por qué hacíamos tetazos en la vía pública, ¿no? Entonces, tuvimos un mes, el mes de agosto del 2014, me acuerdo que fue un mes de mucha actividad, en donde hicimos mucho activismo, que nos permitió además consolidarnos como colectivo, crecer y además entender que había necesidad que más compañeras formen sus colectivos. Y eso es otro impacto importante para nosotras. Si me preguntan cómo medir este impacto, es a partir de la creación de Género Rebelde se empiezan a crear estas colectivas que tienen agendas propias. Y se crea, por ejemplo, la colectiva Déjala Decidir, que su agenda básicamente va a ser la búsqueda de la despenalización del aborto. Por mucho tiempo hicimos alianzas con esas compañeras para tener actividades importantes, como por ejemplo hacíamos eventos por el día del 14 de febrero, ¿no? Desde lo cotidiano íbamos o queríamos cuestionar, por ejemplo, aquellas festividades que perpetuaban esta idea del amor romántico, muy patriarcal, muy colonial a veces además. Y para hacer ello, Género Rebelde se juntaba, por ejemplo, con Kashkaniragni, con estas compañeras de lesbianas, cusqueñas, y ellas, por ejemplo, ya también reivindicaban la idea de que otro amor, no solo ese amor heteronormado, sino otro amor existe y es posible, ¿no? Y buscaban, me acuerdo que en esa época la agenda de la Unión Civil era muy potente acá en Cusco. En una primera foto van a ver a un chico mirando
un muro, y por ejemplo lo que hicimos a partir del activismo feminista acá fue apropiarnos de espacios que nuevamente la gente asociaba a un Cusco histórico, digamos, con tradición, con mucho patrimonio. Entonces fuimos a la Plaza de Armas, por ejemplo, y empezamos a utilizar un muro que siempre que se hacía protestas se utilizaba, le denominamos el muro de la vergüenza, que es en la Plaza de Armas, en uno de los arcos, y ahí pegábamos toda nuestra información. Lo bueno es que tiene un techito, como para si cae lluvia no hay ningún problema, y la gente pasa, siempre pasa por ahí. Y en este muro de la vergüenza la gente se para, observa, y pegábamos infografías, y lo empezamos a hacer por el 14 de febrero, por el Día Internacional de la Mujer, por el Día de la No Violencia contra la Mujer, por el Día de la Despenalización del Aborto. O sea, todas las fechas convocadas en el calendario feminista nos íbamos al muro y aprovechábamos ese espacio nuestro, que había sido además ganado por otros colectivos que no necesariamente veían el tema feminista, pero que había sido ganado finalmente por la ciudadanía, y nos apropiábamos de ese espacio y hablábamos, y era un motivo más para que la gente se reúna y empecemos a discutir qué era el feminismo finalmente, ¿no? Porque ya siempre había gente que se acercaba, o digamos los conservadores, a cuestionar un poco lo que íbamos haciendo, y debatir con ellos daba espacio a que otra gente escuchara, se reúna, y algunos estaban a favor, algunos en contra, pero ya eso era un gran valor para nosotros, porque nuevamente habíamos logrado llevar el debate del feminismo, esa época en redes, a espacios como este. Entonces, el impacto se iba viendo a partir también de que estas compañeras, que éramos tres, ya no éramos tres, sino éramos más compañeras, en un espacio además que necesitaba o buscaba el debate constante, ¿no? Otro impacto, o sea, cómo visibilizamos, o sea, cómo nos dimos cuenta que íbamos impactando, es que nosotras creamos una página de Facebook que se llamaba Género Rebelde Cusco, y en donde a partir de actividades como esta del amor romántico, salir los 8 de marzo al muro o hacer protestas, empezaron a nosotras a llegarnos casos de mujeres que eran agredidas o que habían hecho una denuncia y cuya justicia nunca había llegado para, digamos, para aquellas mujeres que valientemente habían salido a denunciar. Entonces empezaron a buscarnos a nosotras para ver si, así como salíamos a protestar por el 14 de febrero, podíamos acompañarlas en sus audiencias, en sus juicios. Y eso es lo que hacíamos, ¿no? Salíamos al Poder Judicial. Acá hay una foto con la foto de las compañeras que eran víctimas de violencia, y nos encadenábamos en el PJ, o íbamos al penal de Quincoro también, en donde muchas veces se llevaba audiencias contra feminicidas o agresores, y acompañábamos a las madres, a veces que habían quedado de ese feminicidio, o a las víctimas de violencia física. Y entonces ahí nos dimos cuenta de algo que creemos que sigue siendo muy vigente repensarlo, y que es, claro, por mucho tiempo nosotros hemos buscado que la justicia formal, esa que se da dentro del Poder Judicial, dentro de las comisarías, avance y que la mujer que vaya a denunciar tenga acceso a la justicia como tal, ¿no? Y que se le reconozca todos sus derechos. Pero no nos damos cuenta que la mujer no necesariamente no quería ir a denunciar, no solamente porque había un miedo, un terror dentro de ella, o el miedo al estigma o a la vergüenza, sino que sentía que había un poder judicial que no la comprendía, que sentía que había un poder judicial que no atendía sus demandas. Entonces nosotras por ahí entrábamos y éramos el sostén de esas mujeres, o éramos su apoyo psicológico en un momento donde incluso se encontraban solas. Me acuerdo que incluso hacíamos actividades pequeñas para poder solventar la participación de estas compañeras con algunos abogados, o crear una red de psicólogas, una red de abogadas que puedan ayudar en la defensa gratuita de estas mujeres que muchas veces no tenían recursos. Entonces, otra forma de medir el impacto fue, claro, reconocer que teníamos que ser el sostén de esas mujeres. Sacamos un video muy potente, me acuerdo, en el Cine Suyu, creo que no lo puedo reproducir acá, pero no sé si lo pueden ver un ratito, que es sobre el aborto. Ganó muchos premios. 16 años. Y muchos premios este video, que un poco habla sobre una niña que no puede acceder al aborto en el Perú,
y que utiliza pastillas para poder abortar y que un poco narra el drama de las mujeres. Y otra cosa con la cual también podemos medir el impacto importante de lo que significó, digamos, la movida feminista en Cusco fue la marcha Ni Una Menos. Tal como Karina lo explicó, como pasó seguramente en Apurímac, Ni Una Menos en Cusco fue una de las marchas más multitudinarias en la última década. Convocó a miles de mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres con una participación tal que hizo que, creo que desde ese entonces, el Cusco como tal se cuestionara ciertos sentidos comunes. Pasaba a nivel nacional también, ¿no? Ya no podíamos escuchar a la prensa justificando hechos de agresión o feminicidio. En Cusco pasaba lo mismo. Por ejemplo, ahora hay debates de candidatos en épocas electorales y es muy poco común que alguien se refiera de forma machista a la lucha de las mujeres o a la situación de las mujeres como tal. Y creo que esto es por estas cosas que se han ido forjando a nivel regional y nacional. Como colectiva también tuvimos diferentes momentos, uno de esos, o sea, lo que siempre intentamos hacer en todo caso es insertarnos en la cotidianidad de la gente para hacernos escuchar, y por ejemplo una actividad muy importante era salir cada noviembre en la fiesta de Todos los Santos para recordar a nuestras muertas, ¿no? Como saben, esta es una fiesta en donde las familias recuerdan a sus muertos, van a misa, van a los cementerios, y nosotras íbamos al cementerio de Almudena, un cementerio muy importante, histórico acá en Cusco, y poníamos cruces de nuestras muertas, a las cuales no habíamos conocido, pero que sentíamos que eran hermanas nuestras porque muchas de ellas habían sido víctimas, o todas habían sido víctimas de feminicidio, y muchas de ellas no encontraban justicia hasta ahorita, ¿no? Nos vemos acá actividades como el muro, hicimos el performance de la colectiva chilena La Tesis, aquí en Cusco, utilizabas mucho el quechua también para poder llegar a otros sectores que sentíamos que no teníamos llegada. A veces era muy urbano lo nuestro y sentíamos que teníamos que ir también a lo rural. Los 31 de octubre solemos juntarnos en este encuentro de brujas, muchos festejan Halloween, nosotros nos juntábamos para festejar brujas. Hicimos actividades como irnos a los buses en la antigua normalidad, cuando se permitía ir paradas un poco, y sacábamos nuestras historias que reflejaban la historia de mujeres que habían sufrido agresión. Me acuerdo que esto lo hicimos en el caso de Ivy Ágreda, por ejemplo, una historia para el movimiento feminista que es muy triste, de esta chica el cual el agresor le prende fuego en un bus, y nosotras vamos y un poco vamos contando lo que le va pasando a esta chica, a Ivy, para que vayan tomando conciencia de la terrible situación en la que nos encontrábamos. Hicimos Muay Thai, talleres de autodefensa, creo que ha sido una cosa que también nos ha motivado mucho. Hicimos alianza con muchos centros o docentes que enseñaban Muay Thai o autodefensa, y no hay fotos acá, pero sí hicimos un evento muy masivo de casi 200 personas que se juntaron para hacer este equipo de autodefensa feminista. Nuestras aliadas, había una pregunta sobre las aliadas, ahí tuvimos varias actividades culturales, nosotras estamos en las calles, que fue un evento cultural internacional que trajo a gente de Cuba, Argentina, Chile, etcétera. Y en el marco de las alianzas, por ejemplo, tuvimos eventos importantes como con Karen Bernedo, ¿no? Sé que es muy conocida en el ámbito artístico a nivel nacional, y con ella empezamos un poco a mover también la agenda de género desde Cusco, un poco contando la historia nuestra y que se conozca a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo pensamos nuestro futuro? Era una pregunta. Yo creo que lo que le toca hoy al movimiento feminista a nivel nacional y regional sobre todo, y ya para ir acabando, es que creo que nos toca mirar a sí mismo el feminismo de las márgenes, ¿no? Hay un feminismo que se va construyendo en los barrios, en sectores populares. Acá en Cusco hay un feminismo que se construye en provincias como Espinar, por ejemplo, de las mujeres canas autoorganizadas, que cuestionan la idea del patriarcado, del capitalismo a partir de su vivencia del extractivo, ¿no? En Espinar se encuentra una de las explotaciones mineras más grandes del país, y ellas, a partir de esa vivencia, de su cotidianidad con lo extractivo, de su vivencia con lo extractivo, empiezan a cuestionar cómo les afecta directamente como mujeres esta explotación a la tierra y por tanto esta explotación a sus cuerpos, ¿no? Entonces, lo indígena, lo afrodescendiente, ese feminismo ecologista que se va construyendo, y era algo que mencionaba Belén, esa transversalidad, creo que es un reto que sigue muy pendiente acá, sobre todo en zonas en donde tenemos comunidades rurales, comunidades amazónicas,
que nos confronta un poco a poder mirar o salir del urbano y mirar las otras realidades y poder compenetrarnos con ello. Creo que ese es un reto importante, en eso vamos trabajando. Y nada, Gabriela Wiener decía que era la década en que nos hicimos feministas, y creo que el 2020 para adelante será la década en que nuestros feminismos en Cusco, en otras regiones, fuera de Lima y en Lima también, se vayan consolidando hacia un movimiento mucho más hegemónico, mucho más potente de lo que ya es hoy, del cual nos sentimos muy orgullosas. Gracias, Elena, y gracias, compañeras. Ahí acabo. Muchas gracias, Rosemary. Gracias a ambas. Esos testimonios han sido muy potentes y en verdad, como le decía también a Karina, yo estoy muy contenta de tenerles acá y de conocer todo el trabajo que están haciendo y los logros de ese trabajo, ¿no? Porque como decían, es algo que se va consiguiendo de a poco, ¿no? Es un activismo que está dando resultado, pero de a poquitos, y todavía tenemos que continuar y tenemos mucho más que hacer, pero escucharlas es empoderador y a mí me da mucha esperanza. Muchas gracias a ambas. Ahora le dejo bueno, no sé, Giselle, si tú quieres continuar con la conversación con el público. Gracias, Elena. Una vez más, gracias, Karina y Rosemary. En verdad han sido testimonios muy, muy potentes. Y bueno, por el momento yo quería preguntarles, antes de pasar a alguna pregunta en el público presente, por favor, si es que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de Facebook. Yo quería preguntarles sobre dos cosas. Uno es, ambas mencionan que hay una necesidad por afectar desde la cotidianidad. Y esto me parece muy, muy importante porque creo que es una herramienta de resistencia que también, por lo menos yo lo he visto muy presente en el trabajo de Elena, y que creo que es algo que mu- muchas de nosotras nos podemos llevar. Y en ese sentido quería preguntarles, ¿cómo ustedes creen que se debe reconfigurar también la mirada de la cotidianidad desde una mirada regional? Que no deje de ver a Lima como el centro, pero empiece a pensar en sus propias dinámicas como importantes y necesarias de generar un discurso cercano, local y cotidiano para diversas mujeres y diversidades. Y creo que estoy muy de acuerdo con ustedes en el sentido que sí es muy necesario poder diversificar las voces en el feminismo, ¿no? Y que se puedan escuchar esas experiencias, especialmente desde el campo en el cual hay una diferente afectación sobre la propia cotidianidad, la cual mencionan, ¿no? Por ejemplo, la cercanía a espacios de minería, la cercanía a espacios rurales en los cuales también se maneja otros idiomas fuera del español, son muy importantes de considerar en la manera que vamos construyendo diferentes feminismos, los cuales sean herramientas también muy, muy valiosas para una diversidad de mujeres y disidencias, ¿no? No sé si Karina o Rosemary, quien desee comenzar. Yo podría un poco ir comentando esto. Yo creo que hay un reto en general de los feminismos a nivel internacional, mundial, por decirlo así, ¿no? Que es mirar los otros feminismos, esto que decía al inicio, ¿no? Entender que hay otras luchas, es algo que a veces a nosotras nos costaba entender mucho, ¿no? Compañeras que no necesariamente se denominaban feministas, pero que tenían una agenda por los derechos de la mujer en la provincia de Canchis, por ejemplo, y que nos costaba identificarnos con ellas porque, claro, quizás no tenían incluso el mismo lenguaje nuestro, o no tenían las mismas formas de protestar que la teníamos nosotras. Entonces, creo que hay que entender esta diversidad, que es muy particular además en nuestros territorios por la diversidad cultural en la que nos encontramos, y poder hermanarnos con esas luchas y poder aprender de ellas, y poder también deshegemonizar los relatos de cómo se va construyendo los movimientos feministas a nivel nacional e internacional. O sea, hay otros feminismos que tienen diversas variantes, ¿no? Acá, por ejemplo, les contaba la historia de las compañeras, las mujeres cana en Espinar,
que con el tiempo se fueron identificando como feministas, pero su lucha al inicio fue por el tema territorial, ¿no? Y sigue siendo hasta ahorita el tema territorial. Ellas entienden el patriarcado desde la actividad extractiva minera. Entonces, ¿cómo es que también nosotros vamos comprendiendo, o cómo las otras miradas, mucho más centralistas, quizá en un momento van comprendiendo esta configuración de formas de lucha y cómo las incluimos en estas miradas? Desde su cotidianidad, ellas, por ejemplo, empezaron luchando por el tema del agua, ¿no? El tema minero afecta el agua, ¿no? O las contamina de plomo o diversos metales pesados en la sangre. Esa fue su lucha inicial. ¿Cómo es que después se construyen como mujeres canas? Es porque se dan cuenta que el tema del agua, el tema de la contaminación en el cuerpo las afectaba directamente a ellas. Por ejemplo, muchas mujeres tenían que cuidar a los enfermos en sus casas, y ya de por sí eso implicaba una carga laboral extra, ¿no? ¿Quién se encarga de cuidar a los enfermos en casa? Las mujeres. ¿Quién se encarga de ver el tema del agua para ver la alimentación, el riego, etcétera? También son las mujeres. Entonces, ellas dijeron, ya, la minería, la contaminación minera nos afecta a todos por igual, pero a las mujeres hay una afectación en particular. Y eso es lo que tiene que ayudarnos a movilizar. Ya con el tiempo, como les digo, ya se fueron identificando con una agenda mucho más feminista, y un error quizá nuestro fue mirar esto de lejos, no comprendiendo su lucha, no haber ido antes y decirles, compañeras, estamos con nosotros, o un gesto similar. Mira, si pasa esto de Cusco provincia a otra provincia, es que hay un centralismo también en el Cusco urbano. Imagínate, o imaginémonos Lima con las otras regiones. Que el centralismo existe y está ahí, ¿no? Existe en nuestra región, como les voy contando. Entonces, creo que hay que incluir esas todas otras narrativas y deshegemonizar los relatos de cómo se construyen los feminismos, ¿no? Bien, igual coincido con ambas, con este tema de las reflexiones sobre lo cotidiano y qué significa eso para las mujeres en los diferentes contextos, ¿no? Y creo que significa de alguna manera también descolonizar o como que quitarle las jerarquías que nos han impuesto históricamente, ¿no? A todo, a nuestros cuerpos, a nuestros conocimientos, a nuestra cultura, a nuestra realidad, y que nos ha hecho pensar siempre en esto de que aquello que era inventado por una clase de poder económica, política, era lo más importante, y lo que sucedía en nuestros territorios, e inclusive lo que nos sucedía a nosotras como mujeres en nuestros cuerpos, en nuestras experiencias de dolor de cada día, no son importantes, ¿no? Creo que es importante reconocer que hemos sido educadas para ello, hemos sido influenciadas por esta sociedad hegemónica para ello, y partir por reconocer desde nosotras mismas, ¿no? Que nuestros dolores, que nuestros reclamos, nuestros placeres, nuestro cuerpo son importantes, y a partir de ello empezar a forjar conocimientos, reflexiones, organización, ¿no? Y esto trasladado a todos los niveles de las experiencias de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo me he quedado totalmente sorprendida, visité nuevamente el distrito de Huanipaca, era una reunión por un tema del aniversario de Huanipaca. Entonces, algunas mujeres se habían reunido para no dejar pasar por el COVID el aniversario, se habían reunido solo para cantar. Y me causó curiosidad y fui, y lo que cantaban eran las canciones muy antiguas que habían desaparecido. Y en esas canciones tú encontrabas la historia de las raíces, de sus vivencias, de cómo era la agricultura, de cuáles eran las simbologías identitarias que las mantenía unidas en ese territorio, ¿no? Y lo valioso que tiene ese contenido. Yo me quedé totalmente sorprendida. Y bueno, se me vino a la cabeza en algún momento trabajar con ellas para recuperar esas canciones, por ejemplo, ¿no? Y más allá de que se llame o no feminismo, creo que es importante colocar en el centro aquello que las mueve, que las motiva, la valoración de lo que están contribuyendo a esta sociedad, de lo que pueden rescatar de sus propias historias y pueden aportarlo para las nuevas generaciones, y en idioma quechua además, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias vamos a encontrarlas en mucha diversidad en los territorios,
con las mujeres agricultoras, apicultoras, con las mujeres cuidadoras que no son reconocidas normalmente, ¿no? Y sobre todo en las zonas rurales que hacen múltiples trabajos de cuidados y que ni ellas mismas a veces son conscientes de lo mucho que están aportando, y sin embargo los hombres les siguen diciendo que no trabajan, ¿no? Y es todavía absurdo estas situaciones, y necesitamos las mujeres seguir organizándonos y reflexionar para tomar conciencia de estas situaciones, y a partir de esa vida cotidiana que llevamos, pues forjar la organización, sea o no feminista, pero que reivindique nuestros derechos, nuestro bienestar, nuestro buen vivir en este planeta, ¿no? Eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Karina y Rosemary, por sus respuestas. Yo quería jalar un poco más dos cositas que había mencionado. La primera es, claramente hay una necesidad súper fuerte de poder ofrecer herramientas también a mujeres que se encuentran en espacios vulnerables, especialmente en este contexto post nueva normalidad, post-COVID, ¿no? Que ustedes han estado un poco hablando de herramientas también virtuales, pero herramientas virtuales las cuales no necesariamente se prestan para todos, dada la brecha digital en el país. Y quería saber y compartir, que ustedes puedan compartir un poco de las experiencias que han estado recolectando durante COVID y cómo el COVID ha reconfigurado también maneras sobre lo laboral, ¿no? Creo que particularmente algo que a mí que me parece como que es una lucha súper grande es poder visibilizar el trabajo en sus diferentes dimensiones y poder visibilizar los aportes de las mujeres al trabajo y al diferente sostén y desarrollo de las vidas, ¿no? Y creo que para eso y eso se ha vuelto realmente como una suerte de conversa muy urgente durante este periodo de COVID, ¿no? En el cual todos nos hemos visto de nuevo, muchas personas nos hemos visto que hemos tenido que reinventar la noción de trabajo y reinventar la noción también de sostén doméstico. Eh, y quería saber un poco las opiniones, experiencias que ustedes dos hayan podido recolectar en sus espacios más cercanos, y si es que pueden compartir un poco de estas experiencias, ¿no? No sé, lo que mencionan ahorita, especialmente sobre la falta de reconocimiento de trabajo hecho por mujeres, es algo creo que ahorita sí se ha vuelto totalmente insostenible, ¿no? Y que ver a tantas mujeres llevando a cabo ni siquiera una doble jornada, sino una infinita jornada en sus vidas, no es sostenible. Y el Estado parece ser su punto ciego, y lo ha sido históricamente. No sé si pueden compartir un poco de experiencias que han estado recolectando sobre la manera en la cual se redefine el trabajo post-COVID y cómo las mujeres también enfrentan esto. Bueno, podría quizá empezar aquí. Definitivamente el tema de la pandemia se ha afectado económicamente distinto a las mujeres, ¿no? Si bien una gran sociedad gran parte de la sociedad ya había sido privada de repente de salir a la calle a trabajar, las mujeres también, pero al mismo tiempo han regresado a la casa para trabajar el doble o el triple, y si en el mejor de los casos tenían un empleo, para trabajar el doble, y si tenían hijos, para trabajar también como docentes, y si tenían personas enfermas por COVID o por cualquier otra enfermedad, también para trabajar como enfermeras, porque muchos tenían miedo de ir al hospital y preferían atender. Y bueno, de hecho muchos pacientes COVID se han atendido en casa, y quienes principalmente los han atendido han sido las mujeres, ¿no? Creo que este es como que el perfil de las mujeres en las mejores condiciones. O sea, esto es lo mejor que de entre todo que haya podido pasar, ¿no? Un cierto grupo de mujeres privilegiadas. Ha habido otro grupo de mujeres no tan privilegiadas que, además de perder trabajo, el único que tenían pues era el que las sostenía día a día,
para comer y pues han regresado y han tenido que vivir una situación de no acceso a alimentos y a vivir de la solidaridad de la gente que ha podido solidarizarse, ¿no? Y a reorganizarse en ollas comunes o con las vecinas, o el Estado que muchas veces, en muchos casos no ha llegado, pero que han tenido que reinventarse toda una vida para sobrevivir, ¿no? U otras han tenido que salir a las calles a arriesgar su vida, a trabajar, y en muchos casos a ser despojadas por las políticas de antiambulantes que se tienen en todos lados y que tiene formas de arrasar los medios de vida súper crueles, súper impunes, públicos además, y sin mucha reacción social. Y en este sector de ambulantes despojados están muchas mujeres, ¿no? Las anticucheras, las que venden pollipapa, las hamburgueseras, las que venden cositas, en fin. Entonces, ellas son un gran sector informal de trabajadoras informales, ¿no? Y uno tercero, para no ampliarme mucho, podría visibilizar, por ejemplo, el grupo de mujeres de trabajadoras de construcción civil, que ya ellas tenían dificultades para encontrar trabajo antes de la pandemia por ser mujeres y porque siempre se las cataloga de que no tienen la misma fuerza que los hombres, por lo tanto no tienen el mismo rendimiento y es una pérdida para las empresas contratistas. Durante la pandemia han encontrado pretextos perfectos para terminar de sacarlas del mundo de la construcción civil, ¿no? Desde que por ser mujeres eran mucho más vulnerables al COVID, entonces que no podían trabajar cuando empezó el tema de la reactivación económica. Y esto lo voy recogiendo un poco de algunos testimonios de las mismas compañeras, ¿no? Que ha sido una doble vulneración, un doble pretexto para privarla de ese derecho al trabajo. Esas cositas yo podría contar desde la experiencia que he podido observar. Sí, solo para un poco aportar al análisis que se ha ido haciendo, felizmente, sin embargo, gracias a la visibilización con mucho más fuerza de lo que significa el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado doméstico de las mujeres, hoy se debate con un poco más fuerza que antes sobre esta importante labor. De hecho, ya hoy que estamos en campaña electoral, ya se está viendo en algunos planes, por ejemplo, de gobierno, que se habla sobre esta situación. Antes era innegable, o sea, de verdad, antes de esta nueva normalidad, era impensable hablar sobre algún tipo de remuneración para las mujeres que se dedican a atender a sus familiares en casa. No solo esto, sino que salen a trabajar y que llegan a casa a atender. Y sin embargo, lo que yo he podido ver muy de cerca, yo vivo en un barrio popular, en un pueblo joven, y también activo desde ahí con grupos de ayuda mutua, grupos de mujeres que nos juntamos un poco para hablar sobre nuestras experiencias de vida. Y cuando llegó la pandemia, obviamente todo eso se había roto, se había perdido, no podíamos volver a juntarnos. Y la preocupación, claro, antes de estos grupos de ayuda mutua, de estas compañeras de barrio, era la violencia cotidiana en la que vivían sus hijas, y en plena pandemia era ahora qué comemos, ¿no? Entonces ahí creo que el rol fundamental de las mujeres que se ha visto no solo en mi barrio, sino a nivel nacional, es el tema de armar ollas comunes, esa solidaridad que salió del corazón de la gente que más necesitaba, fue del corazón de las mujeres, de la necesidad de las mujeres. O sea, nuevamente las mujeres jugaban un rol de ayuda comunitaria para poder resolver un tema tan fundamental como era comida en sus casas. Los primeros grupos que se armaron acá, por ejemplo, en la margen derecha, que es una zona bien grande del Cusco, fueron de vecinas que empezaron a poner el kilo de arroz que tenían, la papa que tenían en la casa, o lo que traían de la chacra, las haritas, la arveja, y poder cocinar poco a poco y vender la comida a un sol. En mi barrio fue así, ¿no? Vendían la comida a un sol y con lo que recaudaban compraban o iban a los mercados a pedir que les regalen lo que les sobraba. Así se podía resolver el tema de la... Entonces, esto un poco hacía pensar también sobre la historia de las ollas comunes o los comedores populares en nuestro país. En mi barrio antes había un comedor popular, pero se desactivó. En el gobierno de Toledo, me acuerdo, se desactivó ese comer popular. Y era importante el comer popular porque no solo ayuda a resolver el tema del hambre, que ya de por sí es grande, sino que además ayudaba a organizarse a las mujeres, a tener reuniones en donde no solo discutían sobre los alimentos, sino discutían sobre la problemática del barrio, delincuencia, la violencia. Al desactivarse esos espacios, se desactivó el mínimo de organización social que se había creado. Y ahora nuevamente, sin ayuda del Estado, vuelve a surgir estas iniciativas. Yo creo que más bien el reto es cómo el Estado mira esto que es tan fundamental, porque nos vamos dando cuenta que pues, no éramos un país rico, como decían que éramos, no éramos un país con altos niveles
de estabilidad económica, como nos decían. Entonces, ahora la gente es la que está resolviendo, esa gente que trabaja, como decía Karina, en informalidad, que al ver que no había movimiento en la calle tuvo que regresar a sus hogares, nuevamente repito, sin nada más de comer, y las ollas comunes, la solidaridad, la idea de la comunidad fue una respuesta muy potente. Yo creo que eso es algo que hay que impulsar. Yo creo que después de esto tendría que hablarse del comedor popular como política pública, incluso que regrese, que retorne, que la idea de programas de alimentos esté muy presente, entendiendo que esta pandemia además nos está dejando devastados, ¿no? O sea, no hay futuro. O sea, ¿qué futuro podríamos nosotros poder soñar después de la crisis económica que va a venir? Porque todo el dinero nos la estamos gastando ahorita para resolver la cuarentena, el tema de las vacunas, etcétera. Entonces creo que eso es algo fundamental que habría que empezar a repensar. Y en lo cotidiano eso, ¿no? Yo he visto como mi barrio, y ahí lo que nos toca en todo caso hacer a las compañeras feministas, seguir acompañando y aprovechar que esta reorganización surja para volver a hablar de esos otros problemas, de la violencia en nuestros barrios, de la violencia en nuestras casas, de las agresiones sexuales que sufren nuestras hijas, primas, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos aprovechar esa organización social para poder meter otros temas que también son otras pandemias. Las feministas siempre he dicho, la violencia contra las mujeres es otra pandemia muy latente en nuestra sociedad. Perfecto, muchas gracias Rosemary y Karina también por sus respuestas a ampliar el panorama sobre el costo de la cuarentena y el costo del COVID, y particularmente creo que el aporte que acaban de dar sobre la manera en la cual se crea conciencia de la organización social y el aporte de las mujeres a la organización colectiva ciudadana es muy importante de repensar, revalorizar y pensar en la diversidad que hay en el trabajo femenino, ¿no? En ese sentido. Em, Otra pregunta que les quería hacer, y ya quizás aquí vamos cerrando, lo siento por tantas preguntas, pero la verdad es que me he encantada con sus trabajos. Em, las dos han hablado de procesos en los cuales hay una suerte de reconocimiento de la complejidad del cuerpo social, político y vulnerado históricamente de la mujer, ¿no? Y que creo que en el caso de Género Rebelde es por medio, se ve claramente en las clases de autodefensa de Muay Thai, y en el caso de Karina se ve muy claro en la suerte de activación que has tenido con diferentes organizaciones. Eh, y quería que en base a esta experiencia, ¿no? Tanto experiencias de dar clases de autodefensa y también de organizar diferentes colectivas, porque en la organización también hay un reconocimiento de la diversidad de los cuerpos, los cuales nos rodean, que ustedes me puedan hablar un poco sobre cómo ven el reconocimiento de un cambio sobre la forma en la cual las mujeres y diversidades piensan sus cuerpos. Y los piensan en relación a las libertades las cuales se pueden tomar y el reclamo que pueden tener sobre su propio cuerpo, ¿no? Creo que algo que eh, suele pasar, y esto está muy relacionado y vinculado también con la despenalización del aborto, es que hasta el día de hoy no sentimos que realmente tenemos poder o voz sobre nuestros cuerpos. Y ese reclamo es algo súper básico, ¿no? Mientras sentimos que todavía alguien más tiene un poder sobre la forma en la cual podemos regular, pensar, desear, entender, sentir nuestros cuerpos, va a ser muy difícil poder hablar de una libertad más común y una libertad para las mujeres. Y en ese sentido también siento que quizás las experiencias que ustedes han tenido, en la cual hay literal una suerte de reclamo físico sobre el cuerpo, en la organización de los cuerpos y en el reclamo de la autodefensa, que quizás deben haber visto, deben haber presenciado cambios bastante fuertes sobre la forma en las cuales estas personas, las cuales mujeres, las cuales están involucradas en estos procesos, cambian la percepción sobre sus cuerpos, ¿no? Eh, y que son muy ricas, son experiencias que vale la pena compartir para entender realmente cómo es que hay una suerte de dominación estatal patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? No sé si pueden compartir un poco más sobre esas experiencias, ¿no? De cambio, las cuales ustedes han visto y las cuales también me imagino que han vivido también en carne propia, ¿no?
Sí, y ahí quizá yo también pueda comenzar. Una cosa, o sea, yo coincido mucho contigo cuando dices que la reivindicación sobre la autonomía de nuestros cuerpos pasa por la lucha, por la despenalización del aborto en todas sus causales, ¿no?, en nuestro país. Creo que ese es el corazón ahorita del feminismo en el Perú, ¿no? O es lo que debería en todo caso mover la agenda más primordial. La despenalización del aborto interpela, ¿no?, la idea sobre qué piensa la sociedad, qué piensa el Estado y cómo maneja el Estado nuestro cuerpo y cómo es que nosotros lo concebimos, ¿no? Entonces, por eso a mí me parecía fundamental que Género Rebelde haya nacido bajo la idea, claro, de esta primera lucha del aborto, la despenalización del aborto en caso de violación, porque creo que eso ha marcado mucho nuestra agenda, ¿no? Hay en el movimiento feminista en Cusco compañeras que no quieren que se aborte, o sea, no quieren la despenalización del aborto, mejor dicho. O sea, hay feministas acá que dicen no a la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, y es por eso que un tiempo a nosotros nos parecía muy necesario marcar la radicalidad en ese sentido también, que no podíamos ser feministas si no buscábamos la despenalización del aborto. Creo que esta idea de feministas y no despenalizar el aborto no solo pasa en Cusco, sino pasa en otras regiones también, no hay un feminismo más conservador en ese sentido, o habría que discutir en todo caso si es feminismo o no, finalmente. Entonces, pero sí hubo cambios importantes que sin la idea de despenalizar el aborto fueron pasando. Yo, una cosa chiquita que sí me parecía muy grande a mí era esta idea del tetazo. El tetazo acá en Cusco era, no sé, o sea, yo quiero que se imaginen un Cusco muy conservador, ¿no? De gente que ya de construcción civil salía con sus bombos y sus estos para animar el fútbol, a protestar, para pedir mejores salarios, etc. Pero de pronto salieron las feministas sin ropa a decir queremos una vida libre de violencia en donde nuestros cuerpos no sean cosificados. Hasta nuestros compañeros, con los cuales quizá podríamos coincidir en muchos puntos, se escandalizaban, ¿no? Decían, esto es una cosa que no debería pasar, querían enseñarnos cómo luchar los hombres acá en Cusco. Y ellos no entendían que el tetazo, la idea del desnudo, no era un exhibicionismo banal, ¿no? Nosotras no queríamos mostrar el cuerpo porque sí, simplemente, sino cuando hablábamos con los compañeros y preguntábamos por qué hacen el tetazo, ellos decían porque en la marcha es el único espacio en donde nos sentimos libres, donde sabemos que nuestro cuerpo no va a ser cosificado ni cuestionado, porque sabemos que podemos no cumplir los estándares de belleza, pero nuestro cuerpo es aceptado. En la marcha, con ustedes, con nuestras compañeras, entonces habría que entender, por ejemplo, la idea del desnudo desde esa perspectiva, desde la idea de que la calle, con las compañeras gritando por una vida libre de violencia, era el espacio en donde también se sentían seguras y era un espacio de libertad finalmente, ¿no? Un pequeño chispazo de libertad que hacía que las compañeras no se sientan juzgadas, que no nos sintamos juzgadas. Me incluyo porque también hice tetazos acá en Cusco y te cuesta, porque es reconocerte a ti misma como tal, o sea, un tetazo no es solo quitarte, sino es también aprender a quererte tal y como eres, ¿no? Ya que pasa por muchas cosas. Eso es chiquitito, pero decía que me parecía grande porque interpelaba, no solo te interpelaba a ti, sino interpelaba al otro. Y te interpelaba también como compañera que no hacías tetazo, pero sabías que tenías que cuidar. Cuando hacían las compañeras del tetazo acá teníamos que hacer un cordón para que no se escuchen ni las cosas que decían del otro lado, ni quieran agredirlas, por ejemplo. O que cuando lancen piropos, piropos entre comillas, que finalmente es agresión verbal, no terminen siendo afectadas nuestras compañeras valientes que hacían ese performance importante, ¿no? Y lo otro es la idea de la autonomía del cuerpo, o sea, el aborto, o sea, ahorita es el aborto y creo que hay que luchar por la despenalización del aborto y esa tendría que ser una agenda, nuestra ola verde peruana, eso creo que es algo que por lo que tendríamos que pelear ahorita hasta el final, ¿no? Es como repito, el corazón de nuestro movimiento hoy. Genial. Bueno, coincido con el tema del aborto. También acá realizamos un proceso de acompañamiento al ejercicio sobre la autonomía de nuestros cuerpos. Igual creo que es importante el tema de la despenalización legal. También es muy importante el trabajar en la desestigmatización del aborto desde el juicio popular, desde la cultura que criminaliza, que la coloca en un lugar de pecado mortal a las mujeres, ¿no? Muchas mujeres han abortado, pero no
no viven tranquilas pese a que han sido su decisión, ha sido su necesidad, ha sido una salvación para ellas, pero viven mortificadas porque sienten que han cometido un pecado tremendo, ¿no? Y ahí su salud mental se ve quebrantada, y creo que también es muy importante trabajar el tema del aborto desde una perspectiva cultural como derecho de las mujeres de ejercer libre, plenamente y tranquilamente su decisión sobre sus cuerpos. Y eso ligado también a una autonomía de que sus cuerpos no pueden ser tomados y embarazados, ¿no? Lo que sucede muy, muy frecuentemente, ¿no? Hay muchas compañeras que han venido en procesos de aborto reiterados, y lo que sucede ahí es que son tomadas por la fuerza. No respetan sus días de fertilidad, están mareados y quieren tener relaciones sexuales, y ahí ocurren los embarazos no deseados, que encima ellas se ven obligadas a cargarlas, no ellos, cuando ellos han podido cuidarse para no embarazarlas, ¿no? Entonces también este proceso también deberíamos de trabajar con esta lucha de mi cuerpo es mío y no ingresa nadie que yo no quiera que ingrese, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, sino desde el activismo con las compañeras que yo he estado conectada, de las Guairas principalmente, hemos reflexionado bastante sobre la decolonialidad de los cuerpos y de la percepción de lo que es belleza, ¿no? Y desde ahí empezar a reconocer que nuestros cuerpos son diversos, son indígenas y no obedecen a los patrones únicos de la raza blanca, y pues tenemos que reconocerlo políticamente revolucionario, tal como es, amarlo y fluctuar no solamente a través de la belleza, sino a través de todo lo que todas aquellas posibilidades que nos brinde el cuerpo, ¿no? De soñar, de tener proyectos, de querer ser madres o no si lo decidimos, de bailar, de actuar, tantos significados que podría tener el cuerpo, y no solamente la belleza sexual, que es el valor principal que le da el sistema patriarcal eurocéntrico, además, ¿no?, a nuestros cuerpos. Entonces, creo que es importante seguir reflexionando sobre esto que es solamente nuestra, desde una perspectiva de colonización y despatriarcalización, por supuesto. Muchas gracias, Karina Rosemary, una vez más. En verdad, nos deja mucho con qué pensar sus respuestas y sus experiencias, las cuales son, como dice Elena, muy, muy motivadoras para continuar respirando, la verdad. Muchas, muchas gracias, en verdad, por lo que están haciendo y por compartir tanto el día de hoy. No sé, Elena, si es que deseas agregar algún comentario más. Justo ya estamos por terminar la sesión del día de hoy. Sí, bueno, primero quiero agradecer a Maricel, a ti, Giselle, agradecerte muchísimo por todo lo que has hecho durante todo este proceso de la exhibición, pero también de los conversatorios, a Rosemary, a Karina, porque sus testimonios han sido no solo potentes y motivadores, sino que han cubierto en verdad muchos aspectos, y eso me parece súper importante porque han sido de verdad testimonios interseccionales, ¿no? Donde hemos podido apreciar que la violencia sexual, la violencia contra la naturaleza, los diferentes tipos de violencia están todos interrelacionados, y nos han dado ejemplos realmente concretos. Es decir, yo pienso que sus testimonios en verdad son una herramienta pedagógica con la que nos quedamos, y de verdad que nos dan esperanza, pero también nos están dejando muchas herramientas y muchos ejemplos como modelos a seguir, ¿no? En términos de organizarnos, ¿no? Es decir, es muy enriquecedor para el público y para todos nosotros en haberles escuchado y haber conocido sus experiencias. Yo personalmente me estoy llevando muchísimo, y es que han tocado puntos claves en muchísimos aspectos. Realmente les agradezco muchísimo por su participación.
Y sus testimonios en verdad son como una clase con enfoque de género, pero también ambientalista, económico y filosófico con el que nos quedamos y que van a beneficiar a la población porque este video va a quedar colgado, es decir, quienes no han podido acompañarnos hoy día van a poder acercarse y escuchar sus testimonios, sus experiencias y lo que nos han podido enseñar desde sus prácticas. Y estoy muy contenta de saber que contamos con ustedes además y que desde sus diferentes espacios están trabajando muchísimo, ¿no? Y en verdad les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y por este espacio, por toda la chamba que están haciendo, que está súper hermosa. Y bueno, creo que estamos en el mismo camino que en diferentes puntos del Perú, pero estamos en la misma lucha y estamos súper conectadas y muchas gracias por eso también. Gracias a ustedes. Gracias, Elena, Giselle, Maricel, muchas gracias, lindo conocerlas además, aunque sea virtualmente, ya cuando todo sea normal nos iremos a Lima, vendrán a Cusco o a Purímac para reencontrarnos y que conozcan de mejor manera todo lo que vamos haciendo, igual nosotras allá con el importante trabajo que realizan. Felicitaciones, Elena, nuevamente por el video, muy bueno, todo muy bueno, felicitaciones a todas y gracias. No, felicitaciones a ustedes por su trabajo y por lo que han compartido. Muchas gracias. Gracias, Maricel, Giselle también. Muchas gracias, Elena. Rosemary, Karina, discúlpenme. Tenemos una pregunta del público que creo que es muy importante poder tomarla y me tomo la libertad de leerlas. Elena Lisca dice, pregunta, una consulta, ¿existe una organización, lugar que acoja a mujeres con hijos o sin hijos? Y Elena, si es que deseas especificar en algún lugar geográficamente al cual te refieres, pero creo que en su caso, si nos pueden hablar un poco más en relación a los espacios los cuales ustedes navegan, por favor. En Cusco existe para las casas acogidas para víctimas de violencia de género, basada en género, que es básicamente que fueron implementadas por el Estado, de hecho sigue en implementación ahora, en distritos, en provincias, pero es que sigue siendo insuficiente, ¿no? Si por ahí va la pregunta para mujeres que son víctimas de violencia, sí hay, son administradas por el Estado, ¿no? Gracias, Rosemary. Rosemary, más bien, si es que cuentas con algún enlace que quizás podamos colgar después, solamente para cualquier persona que nos está mirando y que desea más información al respecto, lo vamos a colgar en los posts los comentarios de este post del video, para cualquier persona que lo necesite. Bueno, entonces creo que podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias una vez más, Rosemary. Y Karina, en verdad hemos quedado súper encantadas y como dice Elena, sí, en verdad una mirada interseccional muy importante y muy valiosa. Muchísimas gracias una vez más y bueno, ya nos estamos viendo pronto en la siguiente sesión de conversación en el marco de esta muestra. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Chao.